Hola, en este video vamos a ver la modelación de actividades y compuertas. Empecemos por las actividades. Existen 4 tipos principales de actividades. Recuerden que las actividades representan una unidad de trabajo, tienen una duración determinada y son ejecutadas por algún recurso, bien sea una persona o un sistema de información. Existen actividades manuales que se representan por ese símbolo, que básicamente son actividades que las ejecuta una persona sin un sistema de información. Existen, por otro lado, actividades de usuario, que las ejecuta una persona con una aplicación, con un sistema de información. Actividades de servicio, que se representan por este símbolo, donde un sistema de información, una tecnología de automatización, ejecuta la actividad de forma automática, como por ejemplo conectarse con algún sistema de información para traer una información o para escribir sobre algún aplicativo. Y también existen actividades de regla de negocio, donde básicamente está configurada una política o una norma organizacional que determina el cómo se ejecutan los procesos. Aquí tenemos un ejemplo de modelación de actividades, un proceso de gestión de pedido de un cliente que parte de una actividad de usuario, donde se registra el pedido del cliente, donde yo registro los datos y el pedido del cliente como tal. Pasa a una siguiente actividad que es determinar el monto de descuento. Esta es una actividad tipo regla de negocio, donde básicamente va a estar configurado los tipos de descuento que le puedo dar al cliente, dependiendo del monto, dependiendo de los productos que está comprando. Finalmente hay una actividad de servicio, donde se envía la autorización de descuento al ERP. Esa actividad de servicio la hace automáticamente algún sistema de información, donde va a enviar una autorización, que es un dato, una información que automáticamente se va a ver reflejado en un sistema ERP. Por otro lado, existe el concepto de subprocesos. Los subprocesos se usan para poder disminuir la complejidad en la modelación. Muchas veces tenemos procesos muy complejos que hasta pueden tomar 3 hojas y cuando modelamos debemos tener un principio y ese principio es que debemos modelar procesos en máximo una hoja. En una hoja lo podría modelar y entender. Para eso existe el concepto de sus procesos, para poder agrupar actividades comunes en una unidad de trabajo. Y estos procesos pueden estar colapsados, como lo indica el símbolo, simplemente un rectángulo con un más, o puede estar expandidos, cuando yo puedo visualizar el detalle de las actividades de su proceso. También los procesos pueden ser reusables, es decir, se pueden utilizar en diferentes procesos. Aquí tenemos el ejemplo de un subproceso. Yo recibo la factura de un proveedor y tengo un subproceso de verificar factura, como lo pueden ver ahí. En ese proceso de verificar factura tengo unas actividades que son ingresar la factura, revisar la conformidad de la factura. Si no tiene errores, finalmente procedo y activo el subproceso pagar factura. De esta forma yo puedo disminuir la complejidad en la modelación del proceso. Seguimos con las compuertas. ¿Qué son las compuertas? Las compuertas se usan para modelar las decisiones. Permiten representar la activación de caminos o rutas en el proceso. Y existen 4 tipos principales de compuertas. Una compuerta exclusiva, que se llama XOR también, y tienes los 2 símbolos que ustedes pueden ver ahí. La compuerta paralela, que también se llama AND, que tiene el rombo con un más. La compuerta inclusiva o OR, que tiene el rombo con un círculo, y la compuerta basada en eventos, que está representada por el rombo con una estrella por dentro. Vamos a ver ejemplos de uso de cada una de estas. Empecemos con la compuerta exclusiva. Estas compuertas se pueden usar como elementos de divergencia cuando se activan varios caminos y elementos de convergencia cuando sincronizo los varios caminos, como lo pueden ver ahí en la gráfica. Tenemos un ejemplo de un proceso de facturación, donde ingreso los términos de pago, que es la primera actividad, y luego me voy a una compuerta exclusiva, donde un solo camino es válido. Estos términos de pago pueden ser o de contado o de crédito, no los dos. Por eso es exclusiva. Si yo me voy por el camino contado, debo recaudar el dinero y procedo a generar la factura. Si es una venta a crédito, debo ingresar el número de cuotas y luego sí debo generar la factura.
y ese es un ejemplo del uso de la compuerta exclusiva. Por otro lado tenemos la compuerta paralela. Esta compuerta se usa cuando se activan varias actividades en paralelo. Se deben ejecutar todos los caminos. Tenemos un ejemplo de un proceso que es entrega de un pedido de pizza, donde tenemos tres áreas involucradas, tres actores: el call center, operaciones, el área de operaciones y el área de facturación. El proceso inicia con el registro del pedido que se hace en un call center. Luego está la compuerta como elemento de divergencia que me dispara dos actividades, dos caminos. Debo preparar la pizza y en paralelo debo generar la factura. Cuando yo termino y cuando la pizza está preparada y cuando la factura está lista, yo puedo proceder a entregar el pedido. Por eso también lo uso como un elemento de convergencia. Si yo no tuviera esa compuerta como elemento de convergencia, el paso o la actividad entregar pedido se podría activar una vez termine de preparar la pizza, pero no sería correcto porque yo necesito también la factura. En ese sentido, se utiliza como elemento de convergencia. Divergencia para activar varios caminos en paralelo y convergencia para poder sincronizar estos caminos. Por otro lado, tenemos la compuerta inclusiva. Esta compuerta se utiliza como elemento de divergencia cuando una o más actividades se activan de varias posibles. Por ejemplo, estoy reservando un viaje y tengo tres opciones. O yo quiero solo el vuelo, o quiero el vuelo y el hotel, o el vuelo, el hotel y el alquiler del vehículo. Pero podría ser que un cliente solo quiere alquilar vehículo, o alquilar el vehículo y reservar el hotel. En ese sentido, la compuerta OR se utiliza cuando uno o más caminos se pueden activar, tanto como elemento de divergencia como elemento de convergencia. Por otro lado, la compuerta basada en eventos o exclusiva me permite controlar los eventos posteriores a la compuerta, a ver cuál es el primero que se activa para poder seguir un camino. Aquí hay un ejemplo de un proceso de cobro en una organización que parte de enviar la factura y el cliente tiene 14 días para pagar. Entonces esta compuerta basada en eventos lo que está haciendo es controlando o que se reciba el pago del cliente o que pasen los 14 días. Si estamos en el día 1 y recibo el pago del cliente, perfecto. Si llega el día 15 y el cliente no ha pagado, ¿qué pasa? Se activa el camino de abajo donde debo enviar un recordatorio de pago al cliente. Muy bien, con las actividades y las compuertas, yo debo tener en cuenta que hay unas reglas estructurales, hay unas reglas de sintaxis. Primero, debe existir por lo menos un evento de inicio y un evento de fin en la modelación del proceso. Cada actividad debe tener por lo menos una línea entrante y una línea saliente. Una actividad no puede tener más de una línea de flujo saliente. Como lo podemos ver ahí, que sería un error, muchas veces modelamos una actividad y decimos se activan dos caminos, pero eso es un error. Debería tener una compuerta que me abra esos caminos. No puede haber dos líneas de flujo salientes de una actividad. Los eventos de inicio no deben tener líneas de flujo entrantes, obviamente, y los eventos de fin no deben tener líneas de flujo salientes, como lo podemos ver en el ejemplo. Una compuerta debe tener por lo menos una línea de flujo entrante y dos líneas de flujo salientes para las compuertas divergentes, como lo podemos ver ahí. Por otro lado, la compuerta convergente debe tener por lo menos dos líneas de flujo entrantes y por lo menos una línea de flujo saliente. Finalmente, toda actividad, evento o compuerta debe estar incluido en algún camino del proceso desde el inicio al fin. En el ejemplo que vemos ahí se forma lo que se llama un deadlock. Cuando, por ejemplo, activo A, me voy por el camino B, después de B me quedo en E. Y fíjense que E, después de E, finalmente no podría nunca ejecutar F, porque la compuerta antes de F me está esperando que se terminen los dos caminos, pero esos dos caminos anteriores a F, en este caso, cuando se activa E, no podrían completarse.